¿Sabías que Beethoven, al componer la novena sinfonía, utilizó, incluso anotó varios versos del Bhagavad Gita, sobre todo de la parte del Karma Yoga? Vamos a analizar un poquito esta interesante influencia del Bhagavad Gita en el genial músico, uno de los más grandes, que fue Ludwig van Beethoven. Recordados, nació en el 1770 y murió en 1827. Y esta relación está bien documentada por varios estudiosos de su vida y también está reflejada en sus diarios personales. En la época de Beethoven, el conocimiento directo del Vedanta era bastante limitado, y principalmente a través de la primera traducción que se hizo del sánscrito al inglés por Charles Wilkins, en el cual hay otro vídeo explicando la importancia que tuvo esta persona. Y hay evidencia clara que lo leyó y se inspiró en extractos del Gita y otros textos hinduistas. Beethoven incluso copió pasajes del Bhagavad Gita en su diario personal durante sus últimos años, especialmente alrededor de 1810-1820, cuando buscaba consuelo espiritual ante ese desastre para que fue la sordera, aunque luego compuso quizás las mayores genialidades cuando era sordo. Eh, Recordar que él incluso notaba las vibraciones, pero poniendo incluso los dedos en las teclas del piano para escuchar las vibraciones, ¿no? Y ese aislamiento, esa lucha interna, pues va a encontrar soluciones, respuestas en el Gita. De hecho, copió una paráfrasis, es decir, una traducción personal de versos que enfatizan el desapego y el karma yoga, el camino de la acción desinteresada del Gita, sin apego por los resultados. Y os he preparado un ejemplo de los diarios de Beethoven, y decía: bendito el hombre que, habiendo dominado todas sus pasiones, realiza con sus facultades activas, todas las funciones de la vida, sin preocuparse por el resultado. No seas de aquellos cuyo motivo para actuar sea la esperanza de una recompensa. Cumple con tu deber, abandona todo pensamiento sobre las consecuencias y haz que el resultado sea igual, ya sea que termine en bien o en mal, pues tal igualdad, ecuanimidad, se llama yoga. Fijaros qué maravilla, está parafraseando realmente varios versos del Gita. Por ejemplo, en el capítulo 2 encontramos la esencia del Karma Yoga, cuando Krishna le dice: solamente tienes derecho a realizar tus deberes prescritos, pero no a sus frutos. No dejes el fruto de la acción sea tu motivo, ni te apegues a la inacción. Luego también Beethoven hablaba de esa ecuanimidad, y precisamente es el yoga de la ecuanimidad. También está en el capítulo 2, en donde Krishna dice: el contacto de los sentidos con los objetos produce calor y frío, dolor y placer. Estas experiencias van y vienen, no son permanentes, sopórtalas. Es impresionante ver como esta influencia que tuvo el Gita en Beethoven. También incluyó extractos de varios himnos védicos, como el himno a Narayana, trozos de los Vedas, etc. Beethoven no era estrictamente religioso en el sentido tradicional dentro de la tradición cristiana católica, pero evolucionó a un sistema mucho más ecléctico, invocando a Sócrates, Jesús y figuras orientales por igual. Su interés en la filosofía hinduista formaba parte de una búsqueda más amplia de consuelo espiritual y trascendencia, influido por el orientalismo romántico de moda en Alemania, de Goethe o Schlegel. Recordar que Goethe admiraba también el Gita y decía: el Bhagavad Gita es el libro que más me iluminó en toda mi vida. Fijaros ya cómo estamos descubriendo ese influjo de India a través del Gita y del Vedanta, que ilumina a las mentes privilegiadas como fueron Beethoven, Goethe, o luego como Einstein o el físico Erwin Schrödinger. Romain Roland, que fue el autor de la biografía de Ramakrishna, preciosa, describió las enseñanzas de Swami Vivekananda con una metáfora musical muy poderosa. Decía: sus palabras son gran música, frases al estilo de Beethoven, ritmos estimulantes como las marchas de los coros de Handel. ¿Dónde quería ir a parar Romain Roland? Decía: él veía en el lenguaje de Vivekananda una fuerza titánica, heroica y vibrante, similar a la intensidad dramática de la lucha interna y el triunfo que caracterizan muchas obras de Beethoven, como la quinta o la novena.
Vivekananda, recordar, era un gran amante de la música, cantaba bien, tocaba varios instrumentos, incluso había compuesto varias canciones y valoraba mucho la música india clásica y devocional, pero no hay evidencia de que mencionara directamente eh, a Beethoven en sus obras o sus charlas. Y había una frase de Ramakrishna sobre la música que decía: hay una especial manifestación del poder de Dios en el hombre que posee algún don sobresaliente, tal como la habilidad para la música. Romain Rolland describió a Ramakrishna y Vivekananda como la dupla perfecta, el Mozart y el Beethoven del alma universal. Ramakrishna sería el Mozart, melodía celestial, ternura infantil y éxtasis divino, que es la guna sattva en terminología del Gita, mientras que Vivekananda sería el Beethoven, esa fuerza titánica, esa lucha heroica, esa profundidad dramática, serían las gunas rajas. Yo tengo que decir que, pese a mi admiración por Romain Rolland, yo sustituiría a Mozart por Bach. Creo que la relación, el duplo, sería mejor definido como Bach, Beethoven, Ramakrishna, Vivekananda. ¿Cómo se refleja el Bhagavad Gita en la música de Beethoven, en concreto en la novena sinfonía, en la Oda a la Alegría? No hay una obra explícitamente basada en el Bhagavad Gita de Beethoven, eh, pero muchos musicólogos y biógrafos ven paralelos profundos y vamos a intentar desgranarlos. Perdón, el primero sería la lucha interna, la trascendencia y la aceptación. Estas obras tardías, las últimas sonatas para piano, las variaciones de Abel y la Misa Solemnis y la novena sinfonía, muestran una transformación del tormento a una calma intensa. Tormento a una calma intensa, tormento venido de la sordera y con variaciones meditativas que exploran un mismo tema desde múltiples perspectivas. Es algo así como un viaje espiritual. Y yo os quería leer una frase de Vivekananda que reflejaba para mí lo que es la esencia del Gita. Y decía: el Gita es el mayor comentario sobre la filosofía Vedanta. La escena se desarrolla en el campo de batalla, donde Krishna le enseña esta filosofía, y la doctrina que se destaca luminosamente en cada página del Gita es la de una intensa actividad, pero en medio de ella, la eterna calma. En el colapso de Arjuna, acordaros en el capítulo 1, y es similar al colapso de Arjuna en el primer capítulo del Gita y su transformación espiritual tras recibir las enseñanzas del Gita, de Krishna, perdón. Acordaros que Krishna pues tenía que pelear contra sus primos de los Kauravas, y dice: al ver a estos valientes míos aquí reunidos ansiosos por iniciar la batalla, mis miembros desfallecen, mi boca se seca, mi cuerpo se estremece y mi cabello se eriza. Y la respuesta de Krishna es tajante y directa, y dice: no cedas ante la impotencia, no te beneficia, abandona esta miserable debilidad de tu corazón, levántate y lucha. En la novena, vamos a ver la relación entre la novena y el Advaita Vedanta, sobre todo en la parte de la Oda a la Alegría de Schiller, que también admiraba el Gita, y celebra esa unidad y fraternidad universal que son los pilares del Vedanta. Y os leo el texto. Alegría, bella chispa divina, hija del Elíseo, ebrios de ardor penetramos, oh celestial, en tu santuario. Tus encantos vuelven a unir lo que el mundo separó con dureza. Todos los hombres serán hermanos, donde tu dulce ala se posa. Este beso al mundo entero, hermanos, sobre el firmamento estrellado, debe morar un Padre bondadoso. Fijémonos que dice: lo que el mundo separó con dureza, todos los hombres son hermanos. Y Beethoven decía, y es una frase de él, decía: cuando escribía este fragmento, era plenamente consciente de haber sido inspirado por Dios Todopoderoso. Precisamente el Advaita Vedanta busca eliminar la ilusión de la separación creada por la ignorancia, por Maya. Es el todo es uno. Y os leo uno de los versos que más me apasiona del Gita, del capítulo 13, que dice: cuando el yogi ve que la diversa variedad de seres vivos, formas, está contenida en el uno, y que toda la evolución proviene solamente de ese uno, se vuelve uno con Brahman. Tanto Beethoven como el Advaita Vedanta describen una alegría, ananda en sánscrito, que trasciende lo personal y lo mundanal, alcanzando a Dios Brahman y lo universal. En Beethoven es un ideal humanística,
humanista romántico. En el Vedanta, en el Advaita, es la verdad metafísica última, el Satchitananda, la existencia absoluta, conocimiento absoluto, felicidad absoluta. El Advaita Vedanta también enseña la unidad del ser. Atman es Brahman, el tú eres eso, la igualdad de todos los seres, incluidos los animales. Hay un verso espectacular que dice Krishna: el hombre autorrealizado considera iguales a un brahmana instruido y humilde, a una vaca, a un elefante, a un perro e incluso a un devorador de perros. La Oda a la Alegría proclama una hermandad universal similar. La alegría une a ricos y pobres, justos y pecadores bajo un mismo Dios. Y recordar que Krishna en el Gita dice: sobresale quien considera por igual tanto al amigo del alma, al amigo, al enemigo, al extraño, a quien odia, al extranjero, y al aliado, al santo y al pecador. No quiero hacer este vídeo muy largo. Si visitáis mi página web encontraréis más información sobre este apasionante tema, pero me gustaría que os quedaseis con la idea. En ese momento de crisis debido a la sordera y en esos momentos de tensión, Beethoven va a encontrar la calma que nos explica el Gita, y sobre todo lo va a hacer a través del Karma Yoga. Y luego en la Oda de la Alegría vemos ese espíritu del todo es uno de la Advaita Vedanta perfectamente reflejado en que todos los hermanos volverán a ser hermanos. Muchísimas gracias. Soy Pedro Nonay, autor del libro El Yoga de la Sabiduría, que contiene la traducción de Gandhi, y también he traducido toda la obra de Vivekananda. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like, compartir y comentar lo que queráis. Que tengáis buen día. Namaste.